Va? Mi nombre es Laura Rodríguez Rostán, soy parte del equipo de docentes de este curso de posgrado de capacitación y perfeccionamiento en epidemiología para especialidades quirúrgicas. En estos diferentes módulos que tendremos desarrollaremos algunas actividades, clases virtuales asincrónicas y posteriores actividades que serán obligatorias para parte del curso. Y finalmente un último encuentro presencial que será luego postulado y planificado. En el día de hoy, en el módulo número 1, trabajaremos lo que es la epidemiología, en sus conceptos más básicos, y lo que es el análisis de situación de salud, en este caso, con una mirada de las especialidades quirúrgicas. En lo particular, yo soy especialista en clínica médica, medicina interna, hice mi residencia en el Hospital Cuyen de Santa Fe, y luego mis posgrados en Universidad de Córdoba, Universidad de Favaloro, y como docente de clínica médica y de primer año de la Facultad de Ciencias Médicas UNL. Así que vamos a continuar con estos temas. Cualquier consulta y duda están en los foros que nos pueden consultar, y también dejamos nuestros correos personales para que puedan volcar ahí sus dudas. En nuestro programa de hoy veremos la evolución de la medicina clínica quirúrgica, en este caso a la epidemiología, cómo fue generándose esta otra forma de razonar la salud, los objetivos de la epidemiología clínica, aquellas funciones, qué sería el análisis de situación de salud, cuáles son los conceptos de salud pública que uno debería de tener, qué procesos de salud, enfermedad, atención y cuál es nuestro rol como equipo de salud, los sistemas de registro de información sanitaria y epidemiológica que a ustedes les puede llegar a servir a futuro. En primera instancia, uno debería entender lo que es la historia natural de la enfermedad y pensar en una enfermedad como una situación evolutiva, no dinámica, no estanca, en donde uno podría tener una condición de salud que luego puede ser atravesado por una situación de enfermedad, o bien una situación de salud que tiene sus idas y vueltas respecto a esta condición. Por ello, desde Salud Pública hablamos de lo que es la prevención, ¿sí? Como acciones destinadas hacia un grupo de riesgos distintos, con objetivos variados, ya sea en la primaria, en secundaria o en terciaria. En la prevención primaria vamos a trabajar lo que serían aquellas situaciones o grupos de riesgo que se encuentran en un estado prepatogénico. ¿Sí? En el caso de la población general hablamos de promoción de la salud como acciones educativas y acciones para todos, como puede ser promoción de salud en nutrición. Y cuando hablamos de una protección específica sobre un grupo, es que aquellos que pueden estar disminuidas su condición de salud. Luego pasamos a lo que es la prevención secundaria, donde es fundamental lo que sería el diagnóstico precoz en condiciones incipientes de enfermedad, o bien en la disminución de la capacidad cuando ya es una enfermedad franca y establecida. Puede ser, por ejemplo, el clásico citología de PAP para lo que sería el diagnóstico incipiente de un cáncer de cuello de útero, como condición de prevención secundaria. Y en la prevención terciaria ya hablamos de una condición donde la salud ha sido afectada por esta enfermedad y estamos en un proceso de cronicidad o de rehabilitación y la evolución de la enfermedad. Este cuadro no es de estanco y muchas veces podemos estar en una área del medio y pasar directamente hacia la izquierda o hacia la derecha. En nuestras condiciones de salud, de población, es aquí la epidemiología donde empieza a trabajar sobre la población específica y general. Entonces, ¿cómo fue que la epidemiología clínica, o quirúrgica en este caso, lleva a la epidemiología? Nosotros como médicos pretendemos hacer preguntas de nuestra situación personal con un paciente y buscamos orientar, ¿sí?, nuestros métodos diagnósticos para llegar a ese mismo diagnóstico. Estas observaciones, decisiones y evaluaciones clínicas también se conllevan en la epidemiología, pero ya no solamente como un paciente único, sino todo el contexto. Entonces, la epidemiología o el estudio del pueblo, como sería su descripción, pretende que estas observaciones nos permitan tomar mejores decisiones y luego evaluar clínicamente si esas decisiones de forma global han sido buenas o no. Entonces, los objetivos de este tipo de epidemiología es en primera instancia valorar lo que es la validez de las pruebas diagnósticas. Y acá tenemos tres conceptos que son importantes que lo tengamos en cuenta.
respecto a eficacia, efectividad y eficiencia, que si bien suenan parecidos, son distintos. La eficacia o aquella, por ejemplo, en un fármaco uno valora la eficacia en una condición de idealidad de la situación, es decir, en una condición de laboratorio, donde todas las variables están controladas. Ahora, la efectividad es cuando ya es en la vida real, ¿sí? Aquel mismo fármaco o aquel mismo tipo de tratamiento se establece en una condición variada. Y la eficiencia es lo que hablamos especialmente en lo que es el costo-beneficio de eso mismo que estamos evaluando, de su eficacia y la efectividad. Entonces, una prueba diagnóstica puede ser eficaz para una situación ideal, pero la efectividad real que nosotros vemos en nuestro día a día puede variar. ¿Sí? Y puede que esta misma prueba diagnóstica no sea tan eficiente, ya que, por ejemplo, por el costo con el beneficio, por ejemplo, del daño que se le puede hacer a un paciente, en lo que llamaremos luego prevención cuaternaria, que hoy trabajamos mucho este concepto de lo que es el no daño o el daño por acción, por exceso de acción médica. Entonces, esta eficiencia quizás hay que valorarla también. Otro de los objetivos de la epidemiología es evaluar los pronósticos de las enfermedades, qué costos van a conllevar a la población estas enfermedades, y evaluar tecnologías médicas y aspectos de calidad de atención médica. ¿Sí? Es importante, hoy estamos muy invadidos por la tecnología médica y cuáles son los riesgos para el paciente y cuáles son los costos de estas tecnologías que nos van a generar al paciente en lo particular, pero a todos desde la mirada epidemiológica. Entonces, de estos objetivos surgen funciones. Y ahí sería proveer de una base racional en la toma de las decisiones diagnósticas, terapéuticas y pronósticas. Enseña a conducir una investigación. Por ejemplo, si sabemos que cierto tipo de conducta quirúrgica, ¿sí?, es lo más racional para esas decisiones terapéuticas, por ejemplo, pero no para ese cuadro pronóstico, bueno, tendremos que buscar conducción para investigar qué otras conductas podemos generar en estos pacientes. La epidemiología clínica como la disciplina entonces nos orienta hacia un estudio de la enfermedad de los tres aspectos, como hablábamos, lo que es la prevención, ¿sí?, o buscar aquellos factores de riesgo, lo que es el diagnóstico con las observaciones clínicas y lo que es el tratamiento, en la interacción entre el diagnóstico y el pronóstico. Esto quizás uno lo puede pensar desde algo muy abstracto o muy distinto a nuestra realidad de la acción diaria, pero es importante que piensen en su accionar diario, en sus tipos de decisiones clínicas quirúrgicas, cuál es, por ejemplo, el riesgo de una colecistectomía versus un tratamiento conservador o lo que es, digamos, según el paciente. Entonces, en este caso, habría que considerar esto que llamamos como tratamiento, ¿sí? Cómo es el diagnóstico y cuál es el pronóstico de un paciente en una condición X. Los principios básicos de la epidemiología clínica entonces serían: concepto de anormalidad, ¿sí? ¿El paciente está enfermo o está sano? ¿Sí? Es lo que hablábamos hoy. Quizás la salud hoy ya no la entendemos como un estado estático, sino como un cuadro dinámico. El diagnóstico, ¿sí? ¿Cuán seguro es un examen para diagnosticar la enfermedad? ¿Sí? ¿Cuánto voy a exponer a este paciente para yo llegar a un diagnóstico? ¿Qué frecuencia? Es decir, ¿cuánto es que ocurre la enfermedad? ¿Es rara? El riesgo, ¿sí? ¿Qué factores de riesgo los asociamos? ¿Qué pronóstico tiene? O sea, ¿qué ocurre si esta enfermedad progresa? El tratamiento, ¿sí? Si cambia el curso de la enfermedad y la prevención del mismo. Si, por ejemplo, si una detección temprana me va a modificar el curso de la enfermedad. Las causas, qué condiciones favorecen la aparición, y los costos. ¿Cuáles son los costos económicos respecto a esto? Entonces, desde la investigación clínica y el acto médico existen diferentes tipos de condiciones. Por ejemplo, como hablábamos, en el sujeto de un estudio observacional o un ensayo clínico trabaja sobre personas. Pero, por ejemplo, en lo que es la generalización del conocimiento, en el acto médico terapéutico no se puede hacer generalizar el conocimiento, pero puede generar hipótesis. Entonces, la hipótesis va a estar presente en lo que es la investigación epidemiológica observacional, en los casos de los ensayos clínicos, pero no en el acto médico. ¿Sí? Es decir, no podemos pretender que todas las situaciones sean iguales para el resto si es que se le presentan en nuestro paciente.
¿Cuál será el objeto? Bien, en el objeto, el estudio observacional va a ser el nuevo conocimiento, pero no vamos a intervenir, como si va a surgir en el ensayo clínico. En cambio, en el acto médico-terapéutico vamos a pretender mitigar la dolencia del paciente. ¿Y cuál es la selección de los sujetos? Entonces, en un ensayo clínico vamos directamente a seleccionar, ¿sí?, con los criterios de inclusión y de exclusión. Y el estudio observacional ya va a ser distinta al tipo de criterio de inclusión o de selección. En tanto, en el acto médico-terapéutico claramente es natural porque dependerá del paciente que enferma. Bien, y una vez que tengo un dato de una condición, una situación que ocurre ante un paciente, el dato es un elemento aislado, ¿sí? Es una representación simbólica que puede ser numérica, alfabética, un atributo o una característica. Pero describen un hecho, ¿sí?, o un suceso o una entidad. Para que ese conjunto de datos se lleve una información, que la información, entendiéndola como un conjunto organizado de datos procesados, creo que podemos tener una base de datos, por ejemplo, la base de datos únicamente aislada no me va a servir, ¿sí? Entonces, para que esos datos que se vuelcan en una base sean procesados, necesitamos justamente de ese procesamiento. Que el mensaje ahí cambia, porque el conocimiento puede surgir de este procesamiento, ¿sí?, o ya sea del sujeto o del sistema. Y de esto es lo que vamos a trabajar al final sobre lo que son las formas de registros de información. Bien, y acá llegamos a los segundos puntos luego que introducimos sobre lo que era la epidemiología y cómo fue la evolución de la epidemiología clínica, a lo que es el análisis de situación de salud. Este análisis pretende describir, explicar o evaluar los procesos de salud, enfermedad, atención. Recordemos que la salud, como decimos, es un proceso dinámico. Entonces, este proceso dinámico de salud-enfermedad está atravesado por una atención específica a la población. Pero esta atención, además, el proceso mismo de salud, está en un contexto clínico definido. Y esto, a su vez, están establecidos por determinantes sociales de salud, que es otro de los conceptos que ahora vamos a trabajar. Entonces, el análisis de situación de salud es un análisis a la población general que pretende describir o explicar y evaluar este proceso, siempre mirándolo desde los determinantes sociales. Bien, y acá es un concepto que quizás algunos lo pueden recordar de sus años de grado, que es el concepto de determinantes de salud. Clásicamente, Dever y Lanfranc-Boyce decían que había 4 elementos, 4 determinantes, que era lo que era la biología humana, la genética, el estilo de vida que llevaba la persona, el medio ambiente que lo rodeaba y la asistencia sanitaria que lo atendía. Esto fue a partir de un estudio que se realizó donde se veía que había mucho más dinero disponible o mucho más recurso económico sobre lo que sería la asistencia sanitaria y no tanto sobre el estilo de vida, que era lo que en definitiva determinaba la salud de las poblaciones. Hoy ya hablamos de otros tipos de determinantes de salud, hablamos de sociodemográficos, es decir, en qué condiciones cuáles son los lugares donde viven, donde residen, socioeconómicos, es decir, cuál es la característica económica de las diferentes poblaciones. No es lo mismo enfermarse en Santa Fe que de enfermarse en Tostado o enfermarse en Chaco. ¿Cuáles son aquellos socioambientales lo mismo? ¿Cuál es el ambiente que lo rodea? Es decir, nosotros sabemos que hay ciertas poblaciones que están más expuestas a ciertos tóxicos o a ciertos químicos o a ciertas condiciones de salud, como por ejemplo la falta de condiciones de asistencia básica sanitaria. ¿Y cuáles son las estructuras de los servicios de salud? Es decir, ustedes sabrán bien que tener un cuadro abdominal quirúrgico en un lugar donde no cuentan con equipo quirúrgico, ya sea desde el médico que lo evalúa, el médico cirujano, hasta los equipos de anestesia, conlleva un riesgo para el paciente. Entonces, ese riesgo es parte de estos determinantes de salud. Y acá es cuando englobamos lo que sería la parte pequeña de la genética, que es algo que no podemos cambiar, nosotros no podemos elegirla, ¿sí?, pero sí podemos cambiar o elegir nuestros estilos de vida. Y es que la epidemiología pretende buscar cambios respecto a esto, por eso hacemos tanto hincapié en lo que es la promoción de salud. Y el ambiente, ¿sí?, lo que es la parte física,
ya sea la parte geográfica, la parte climática, la parte social, la parte familiar, laboral y claramente el ambiente político, lo que es la condición política, y esto directamente relacionado a lo que es las políticas de salud y políticas sanitarias. Y aquí venimos con el concepto de lo que es salud pública. Hay varios. Quizás el que más se adapta a lo que a este curso de posgrado que necesitamos tener es que es una ciencia, ¿sí? Que comparte, por tanto, condiciones trabaja mucho con datos, por ejemplo, desde la bioestadística, o se apoya sobre estas bases cuantitativas, pero también es un arte. Es decir, hay unas condiciones que tienen que ver con la capacidad de poder elegir, de poder prever, ¿sí? De poder mirar con cierta perspicacia a acciones que son de promoción de salud, de prevención de enfermedad y prolongar así la vida mediante los esfuerzos organizados de la sociedad. Entonces, el concepto de salud pública es un concepto amplio donde mezcla la ciencia y el arte como concepto de la medicina con la acción de promover, prevenir y prolongar la vida, pero ya desde un pensamiento social. Este gráfico me pareció interesante porque menciona que no es que está solo a cargo de una parte, o por ejemplo solo a cargo del Estado como condición política, sino que por ejemplo también la universidad y el mundo académico participa, los medios de comunicación, los empresarios, los sistemas de asistencia sanitaria públicos y privados, la comunidad en sí mismo y qué infraestructura gubernamental de salud pública. Fíjense que este gráfico le da tanto peso a cada uno de esos elementos con la finalidad de asegurar las condiciones para que la población goce de salud. Entonces, la salud pública ya no la tenemos que entender como algo que la miramos desde lejos, sino que es algo del cual somos parte y debemos de participar activamente en las diferentes acciones para poder mejorar la calidad de vida de nuestras poblaciones. Y ahí la salud pública plantea de epidemiología y salud pública plantean modelos de salud enfermedad. Aquí clásicamente se describen 3 modelos. Vamos a pasar por los dos primarios que hubo y después por el final, que son aquellos modelos a partir del cual uno explica por qué una persona se enferma. En el modelo biomédico o modelo clásico, la enfermedad la entendemos como un desajuste o una falla en la adaptación. Y acá clásicamente tenemos 2 enfermedades, que es la enfermedad infecciosa y las enfermedades no infecciosas, ya sean agudas o crónicas ambas. Es decir, una persona se expone a un patógeno y ahí trabajaban todo lo que es patogenicidad, virulencia y demás, y se enferma. O por ejemplo, enfermedades no infecciosas, una persona tiene una deficiencia en su secreción de insulina y enferma de diabetes. O por ejemplo, una enfermedad aguda, ¿sí? Una enfermedad no infecciosa puede ser, una condición es, tengo una picadura de un heliotropo, me enfermo. En cambio, en un modelo procesal, que es el segundo modelo que le siguió, ya empezamos a hablar de lo que es la historia natural de la enfermedad. Entonces, este concepto del modelo de un proceso pretende dar sentido a métodos de prevención y control de enfermedades y problemas de salud, incorporando términos de riesgo y factor de riesgo. Entonces, acá lo que se pretende es que la historia natural de enfermedades es una persona que está ante un riesgo determinado porque tiene cierto factor de riesgo. Por ejemplo, volviendo al término de diabetes, yo tengo un factor de riesgo porque tengo cierta carga genética que me va a permitir a mí secretar menor cantidad de insulina y por tanto cuando la insulina resistencia, en el caso de diabetes 2, sea vencida por esta falta de insulina, me va a exponer a mí a una condición de salud que me va a generar diabetes. Entonces, esto es como un método de prevención, no cualquiera se enferma, sería el concepto, digamos, en parte del modelo procesal. Entonces, este modelo permite evaluar métodos, ¿sí? De prevención y control de enfermedades, es decir, a qué grupo de riesgo yo debería de trabajar o debería de buscar mejorar su condición de salud. Por ejemplo, el cáncer de colon, si la persona tiene factor de riesgo porque tiene carga genética para tenerlo, en el modelo procesal deberíamos empezar a ver qué métodos de prevención para el cáncer de colon, por ejemplo, está con la cuestión alimentaria o la cuestión de prevención primaria o prevención secundaria.
Finalmente, llegamos a lo que es el modelo sistémico, que es el modelo que hoy quizás se utiliza más, es un modelo abarcativo. Considera como un sistema donde todas las partes deben funcionar para que se conlleve un objetivo. Si una de las partes deja de funcionar, ahí se altera. Entonces acá hablamos de lo que es un agente, el sujeto y el ambiente. Entonces no solamente necesitamos un factor de riesgo y una condición predisponente, sino que además necesitamos alguna condición que lo favorezca. Por ejemplo, puede ser un agente infeccioso, un patógeno, o puede ser el sedentarismo, la obesidad y demás sobre un sujeto, y un ambiente que favorezca. Por ejemplo, en la gastroenteritis, el sujeto, ¿sí? Por ejemplo, un niño que enferme de una gastroenteritis, claramente está expuesto a esta gente, comparado con otros de su mismo grupo que quizás tienen los mismos factores de riesgo, pero quizás el ambiente de este niño haga que su enfermedad la curse distinto. Porque no tuvo lactancia materna, porque tiene desnutrición, porque su condición ambiental, su mamá quizás no tiene, su mamá, su papá o su grupo familiar no tiene la alarma que tienen los padres y los otros. Entonces, esto genera como un modelo sistémico. Entonces, hoy se trabaja sobre este tipo de modelo, entendiendo ya el proceso de enfermedad, de la historia natural de la enfermedad, pero ya no solamente como factor de riesgo, sino también haciendo mucho hincapié en lo que es el ambiente. Finalmente, y para no ser prolongada esta clase, que no es la idea, sino que es una idea que ustedes puedan transitar, escucharla, verla varias veces si la necesitan escuchar y preguntarnos lo que necesiten, llegamos a lo que son los sistemas y registros de información. Dijimos que la salud pública va a necesitar tomar información verídica, importante, para poder así hacer acciones directamente sobre las sociedades. Por eso es importante estos sistemas y registros de información, porque nos van a nosotros permitir evaluar primero nuestras poblaciones, pero también nuestro accionar. Y aquí contamos con 3 grupos, lo que serían grupos de registros, ¿sí? Un sistema de datos que almacenan un tipo de sucesos de la población, pero generalmente estos cuadros son longitudinales y dinámicos. Es decir, en un registro, por ejemplo, en nuestro país quizás no hay tantos, pero el registro de cáncer de colon, ¿sí? Que se generan desde un periodo de tiempo determinado, ¿sí? Por eso hablamos de longitudinales. Desde un inicio, por ejemplo, desde que se inicia en el 2018 hacia adelante. Y son dinámicos porque va a depender mucho de cómo se generan estos registros. Permiten a nosotros tomar información sobre una situación puntual. En cambio, los estudios transversales, que son las encuestas, por ejemplo, las encuestas de factores de riesgo, que pueden encontrar en la bibliografía, son en condiciones estáticas, justamente son transversales. Es una foto de la situación de ese momento particular, que quizás se puede comparar luego con otros, pero en ese momento pasaba esta situación. Y lo importante de este tipo de estudios es que tienen más información por cada sujeto que involucra. Por ejemplo, en los registros muchas veces solamente se toman algunos datos aislados o puntuales porque lo que importa es más sobre la patología que sobre el sujeto en sí mismo. Y finalmente, los sistemas de notificación, que es aquella información continua, obligatoria o voluntaria, ¿sí? Donde ahí lo que importa es mucho lo que es que el equipo de salud esté involucrado con este sistema de notificación. Entonces acá la calidad y el volumen va a depender de esto. Por ejemplo, las enfermedades de denuncia obligatoria, que serían, por ejemplo, la enfermedad de transmisión sexual, la tuberculosis y demás, son sistemas de notificación nacionales que a nosotros nos permiten tomar decisiones en salud pública mirándolo, por ejemplo, en la evolución. Entonces, nuestra fuente de información, lo importante para que ustedes les sea algo práctico, es decir, ¿con qué fuente de información cuento en mi accionar diario, en mi conducta diaria médica? Si yo quizás necesito más de tipo registro, si yo necesito más de tipo transversal, o si necesito un sistema de notificación continuo. ¿Sí? Muchas veces algunas sociedades quirúrgicas tienen ciertos sistemas de registro y notificación, pero vuelvo a repetir acá, los sistemas de notificación son nucleares, que el profesional de salud o que el equipo de salud esté involucrado al notificarlo. Entonces, todos estos datos que tenemos nos van a permitir a nosotros tomar decisiones. Y es acá que el sistema de registro lleva un importante rol
y que es la idea que nosotros podamos a futuro ustedes desde sus lugares puedan desarrollar diferentes ideas de registros, estudio transversal o sistema de notificación según la patología que a ustedes les interese. Entonces, los sistemas de información son estructuras de medios humanos y materiales con datos primarios. ¿Se acuerdan que hoy hablábamos de datos como una condición aislada, única, que siendo procesados y analizados se transmiten y forman así parte de las decisiones y la investigación? Porque no solamente la decisión de salud pública, sino también la investigación a desarrollarse. Por ejemplo, si nosotros vemos que en un sistema de registro el cáncer de colon de cierto tipo, o casos colorecto, de cierto tipo en una población se ve aumentada, bueno, tendremos que buscar investigación respecto a qué ocurre en esta población, a qué están expuestos, por qué en ciertas circunstancias ocurren más. Digo esto como un modo de ejemplo. Pero lo importante aquí entonces es que el dato ya no es un dato aislado, sino que es información, que surge de un proceso, de un análisis. No es la base de datos única, sino que este análisis me permite a mí mirar con otros ojos esta información y poder así tomar decisiones y desarrollar investigación, por ejemplo. Bien, este es mi correo electrónico. Cualquier consulta que tengan, si quedó alguna duda, también me la pueden escribir, o al foro que diariamente va a ser contestado. En la parte de actividades se genera una idea de que ustedes puedan, desde una patología que les interese, explicarla desde un modelo sistémico y cuál es el sistema, si existe alguna condición de registro de esto. Cualquier duda, igual, vuelvo a repetir, me la pueden desarrollar tanto en mi persona o como Roxana, que es la otra persona que va a encargarse de los otros módulos, que iremos contestando. Espero que haber sido lo suficientemente clara y cualquier duda puedan consultar.